Buenas tardes, bienvenido, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nuevamente buenas tardes a todos. Una nueva jornada. A seguir con el avance de la materia rapidito, que bueno, es harta teoría y bueno, muchas otras conceptualizaciones que tenemos que asimilar en lo que es organización y métodos. Haciendo un repaso breve de lo que habíamos avanzado ayer. ¿Qué es lo que habíamos avanzado? Habíamos hecho una definición de lo que es organización y métodos, habíamos entendido cómo esta definición se aplica en el mundo real de las empresas y de las organizaciones como tal. Habíamos hecho un repaso de lo que es un poco la eficiencia y la eficacia, la terminología que teníamos que entenderlo y considerando que toda empresa va a tender siempre a la búsqueda de la eficacia, eficiencia, ¿no? Habíamos hecho la definición de administración, habíamos visto aspectos comunes que tiene la administración, eso haciendo el repaso de la anterior materia que se avanzó, que era organización empresarial. Habíamos visto las teorías administrativas que se aplican a esto, un poco de lo que es el concepto de organización, repasando la organización de la empresa, cómo funciona y qué aspectos tiene, qué elementos hay en una organización. La teoría general de los sistemas también la habíamos hablado, un poco de lo que es comportamiento organizacional, hasta llegar a lo que es diseño organizacional, estructura organizacional, a todo lo que nos compete entender para poder hacer una reestructuración organizacional. Muy bien, ahora nos toca avanzar lo que es diagnóstico organizacional para dar continuidad a nuestro avance de materia. ¿Qué entenderemos por diagnóstico organizacional? Entendamos que una situación empresarial es como si nosotros estuviéramos siendo los médicos que tenemos que atender a un paciente particular. El de organización y métodos, la persona encargada de organización y métodos, y en realidad cualquier gerente o cualquier persona que esté en cargos de responsabilidad, tendrá que concebir a su empresa como una persona. Esta empresa como persona requiere de cierto nivel de atención como cualquier otra persona, ¿no? Hay síntomas claros que una empresa puede demostrar ante su funcionamiento y que se traducen en indicadores que no se están cumpliendo, como cuál puede ser atrasos en la entrega de productos, por ejemplo, como era el caso que habíamos ejemplificado bueno, ayer en la noche, ¿no? En la anterior clase. Habíamos visto otro tipo de sintomatologías también. ¿Qué pasaría con fallas en el envío de productos, fallas en la recepción de productos? Teníamos un ejemplo que quería compartir con ustedes. Era de una empresa de fabricación de calaminas en Santa Cruz que tenía el retraso constante de fabricación. Tenía cierto monto de personal, los obreros, que tenían que fabricar la calamina, pero que en ciertos momentos se la pasaban sentados sin hacer nada. Había un tiempo muerto ahí. Estaban más ocupados del bolo y demás, y cuando se les preguntaba por qué no están trabajando, simplemente les respondían porque no había materia prima para poder fabricar las calaminas. Esa circunstancia hizo que el gerente llame la atención a administración, porque administración era el responsable de hacer la adquisición de la materia prima, el metal necesario, aluminio creo que era, no sé de qué metal así. Cuando se le consulta al de administración y se le pregunta, ¿es constante este retraso? La respuesta era sí. ¿Y a qué se debe ese retraso? Resulta que en la política, en la normativa que tenía esa empresa, decía que el de administración necesariamente tiene que hacer 6 cotizaciones de proveedores. Entonces, eso le obligaba al de personal, o bueno, perdón, al de administración a tener que conseguir 6 empresas que quieran vender, o sea, 6 proveedores de materia prima. Además que esos proveedores tengan todos los documentos en regla que necesita y exige esta empresa fabricadora de calaminas, y eso le demoraba tiempo. Entonces, tras
la dotación de cierto nivel de materia prima, tenía que necesariamente hacer nuevas 6 cotizaciones para la siguiente adquisición. Entonces tardaba mucho. Esta empresa tenía tiempos muertos. Estos obreros, los que fabricaban la calamina, mientras el de administración no trajera la materia prima, pues no hacían nada. Estaban ahí sentados sin hacer nada. Es un tiempo muerto. Entonces, el gerente, la empresa o la persona encargada de poder entender qué es lo que está pasando y por qué hay eso, se convierte en un médico. Ese médico va a diagnosticar cómo está funcionando la organización. Si la organización está bien, tiene métodos adecuados de procesamiento o si la realidad institucional es muy diferente al ideal que han planteado en su normativa. En ese entendido, el diagnóstico organizacional es básicamente la radiografía, el análisis de sangre, cualquier tipo de examen que quieras hacerle a este paciente. ¿Quién es tu paciente? La empresa. En ese contexto, nosotros como profesionales de organización y métodos o como profesionales que vayamos a dirigir o tener una empresa, tendremos que estar constantemente haciendo el diagnóstico en nuestra empresa. Y es lo que nos toca avanzar. Definamos. El diagnóstico es aquel estudio que tú haces acerca de cuál es la situación actual, en este caso, de una empresa, de una organización, de cualquier tipo de institución. Y dentro del proceso de diagnóstico, el observador, quien está haciendo la evaluación, tiene que tener el entendimiento de cómo funciona la dinámica, porque tranquilamente uno podría estar viendo el síntoma, pero no está viendo cuál es la real causa o si es que los procedimientos no se están manejando adecuadamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer inicialmente. Eso va a determinar la salud de la organización. Es el estado en el que realmente se está encontrando esta empresa. ¿Cuál es tu diagnóstico? El estado en el que se encuentra actualmente la empresa. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo hacemos eso? Analizando procesos. Recolectamos información. Esa información tenemos que transmitirla, ver cómo se procesa, análisis de información y todo aquel funcionamiento inherente al trabajo de tu empresa. Y ahí dividimos. Como has organizado tu empresa en una estructura organizacional que es el mapa, el organigrama, ¿verdad? Que tú tienes y te define qué unidades tiene, tú ya puedes inicialmente estar verificando en cada unidad cuál es su propio diagnóstico. Entonces, tú tienes que buscar la manera más adecuada para poder encontrar aquellos síntomas reales y poder solucionarlos. Porque cualquier empresa, al igual que un paciente, muestra cierto tipo de síntomas. Y eso hay que tratar de averiguar. Determinaremos la salud de la organización en base a ciertas herramientas que ahora las vamos a compartir. Tenemos aquí 8 modelos de diagnóstico organizacional. Aquí nos vamos a enterar cómo está funcionando. Estos 8 modelos, que los vamos a ver uno por uno, son unos cuantos. Modelos hay muchísimos, pero de los más usados se encuentran estos 8. Iremos uno por uno a verificar cuáles son estos modelos y cómo se aplican. Iniciamos. Tenemos las fuerzas según Levy. ¿Qué nos dicen las fuerzas según Levy? Tenemos una situación que deseamos realmente, la situación de equilibrio. Y hay situaciones que impulsan a que ocurran cambios en la organización y hay fuerzas que evitan, que te frenan esos cambios.
en la organización. El objetivo aquí es que tú encuentres un sano equilibrio y que mantengas la salud organizacional. Entre las fuerzas impulsoras que nosotros podemos identificar es, por ejemplo, el conocimiento de nuevas metodologías que tienen los trabajadores para hacer un tipo de trabajo en particular. Ese es un ejemplo. Conocimiento, expertise, actualización. Otras cosas que te pueden impulsar es nuevo equipamiento, nueva tecnología que tú puedes tener o puedes creer que necesitas para poder mejorar la salud, la situación de tu empresa. Nuevos reglamentos o aspectos procedimentales que tú estás implementando. Son fuerzas que te impulsan, que tú quieres que se implementen para mejorar. Pero resulta que al tratar de impulsar, siempre hay una contraposición, la lucha de los contrarios. ¿Cuál es la contraposición? Aquellas fuerzas que te frenan, como por ejemplo la costumbre de tus trabajadores, que tal vez haya, así siempre se hacía, te dicen, ¿verdad? Sobre todo los más antiguos, actitudes de las personas, el sindicato que no quiere, etcétera, etcétera. Por lo general, aspectos más de corte humano. Pero también pueden haber factores como frenadores como economía, que no tienes la capacidad o la liquidez como para implementar proyectos de novedad, que puede ser también. Sin embargo, las más complicadas casi siempre están relacionadas con personas. Entonces, Levin, que es este autor, nos dice, en este modelo siempre existen estas dos luchas. Tu objetivo es encontrar un sano equilibrio siempre mirando a la proyección de la mejora continua. Si tú quieres mantener esos equilibrios exactos, adecuados, ve qué es o cuáles son las fuerzas que impulsan a cambios de mejora y ve cuáles son aquellas que evitan que eso ocurra. Porque a veces podemos soñar como empresarios, voy a tener mi mega planta que van a ser 2 hectáreas de puro galpón donde voy a tener todos mis productos, pero la realidad puede ser muy diferente. Entonces hay que tener un cierto nivel de equilibrio para que puedas encontrar una administración eficiente de lo que es la empresa. Entonces, este es uno de los modelos. Pasemos a otro. Se llama diamante de Leavitt. Este diamante, como ven aquí en la, en la diapositiva, hay relacionamiento. Lo han estructurado de modo que parezca realmente un diamante, un rombito. Es el diamante de la vida. Nos dice esta metodología, este modelo de diagnóstico. Entenderás tú, empresario, que tienes que ver el relacionamiento que existe entre los objetivos que te has planteado como profesional, como empresario, como gerente, como o jefe de área. ¿Qué participantes vas a necesitar para cumplir esos objetivos si tienes la tecnología y la estructura social organizacional adecuada? Nos dice, entiende que todo tiene una relación y todo está relacionado entre sí. Diagnostica uno por uno para ver si todo está funcionando bien. Y afuera van a haber dos conceptos macros que pueden estar generando también intervención en tu cumplimiento de objetivos. Uno, la organización general de toda la empresa, que tal vez no está funcionando bien, porque digamos que estás analizando solamente la unidad financiera aquí. Tienes objetivos financieros que has planteado, los revisas. ¿Están bien esos objetivos? ¿Se alinean con los objetivos de esta organización? Si la respuesta es sí, vamos bien. ¿Tienes todos los participantes alineados con esos objetivos y alineados además con la organización? Sí, entonces vamos bien. ¿Tienes la tecnología adecuada? Sí, pero esa tecnología, ¿la saben manejar los participantes? No, no la saben. Ah, encontraste un problema.
Has diagnosticado y tienes que cambiar. Ese relacionamiento que vemos como ejemplo acá se replica en cada, incluso actividad que tenga cada trabajador en la organización. Obviamente no lo vas a manejar así para, digamos, el trabajo de portería. No, eso te tomaría muchísimo tiempo. Sin embargo, es una herramienta que a niveles medio y macro son muy nutritivas. Si nos damos cuenta que hay un tercero, medio ambiente, como un ajeno ahí abajo. ¿Qué significa el medio ambiente? El medio donde te estás desenvolviendo. Y pongamos un ejemplo para entender cómo interviene el medio ambiente. Si tu empresa se dedica a a la transportación de productos del campo a la ciudad, digamos que vas, les haces el servicio de transporte de verduras y vegetales a tus productores en Comarapa. Y los tienes que llevar a la ciudad de Santa Cruz, ciudad capital, para comercializar. Entonces los productores te contratan a ti y tu trabajo es llevar del punto A al punto B. Sin embargo, no puedes hacer tu trabajo porque no hay combustible. El medio ambiente está afectando a tu trabajo. Entenderemos el medio ambiente a todo lo ajeno en el cual funciona la empresa, todo lo que está afuera. O que tienes mucha competencia, puede ser otro análisis del medio ambiente. ¿Estamos entendiendo? Este es el diamante de Leavitt. Otra de las herramientas que nosotros tenemos para poder comprender lo que es el trabajo de organización y métodos en la parte específica de lo que es de diagnóstico, tenemos a la teoría lanzada por Burke y Levin. Levin, en realidad. O Levin. Entonces, esta es un poco más elaborada y nos dice, tú tienes que hacer un análisis de todo lo que interviene en tu empresa. Si bien en la anterior teoría, la de Leavitt, era más sencilla, habían cuatro relacionados y dos agentes externos, en este tenemos muchísimos más. Entonces nos dice, a ver, tú que quieres diagnosticar cómo está funcionando tu empresa, ve primero por el lado de estructura, de la base misma de tu empresa. Tu misión, tu visión, la parte estratégica está bien diseñada, es la primera. Si todo está bien, ve cómo funciona la estructura, porque hay una relación directa. Ah, la estructura está bien. ¿Existen requerimientos de capacitación? ¿Cómo vamos en cultura? La cultura organizacional. Llegan puntuales, el trabajo está bien, el clima organizacional está bien, etcétera. ¿Cómo estamos con los sistemas de políticas y procedimientos? ¿Cuáles son las necesidades y valores individuales de tu capital humano? Todo eso tiene un interrelacionamiento. ¿Con qué? Con el liderazgo, el entorno, las prácticas gerenciales. ¿Qué pasaría si tienes muy bien diseñado la misión, la visión, todos los objetivos y demás, pero tienes unas prácticas gerenciales poco eficientes? Eso, según este modelo, te va a decir, ¿va a afectar a qué? Al liderazgo. ¿Por qué? Porque no tienes prácticas eficientes. ¿A qué más va a afectar? Al no cumplimiento de la misión. Habría que revisar cómo esta práctica interviene en la estructura, porque como tu gerente no está funcionando bien, probablemente los jefes de abajo estén asumiendo roles que le competen a la gerencia. Entonces, analices en nivel de estructura. Tal vez las políticas no se están logrando cumplir porque tienes problemas en el control por parte de tu jefe, o sea, del gerente. Y cómo eso además puede afectar en el clima laboral, en el trabajo, o la motivación en cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, es un modelo donde te dice, analiza cada aspecto de tu empresa. Y una vez que las tengas muy bien analizadas, considera los cambios que tengas que hacer para que luego que exista una retroalimentación y ese cambio realmente funcione a futuro. Entonces, estamos entendiendo y hemos visto tres modelos.
las fuerzas de Lewin, el diamante de Leavitt y ahora tenemos la teoría del modelo de Burke y Litvin. Es muy nutritivo este modelo de Burke y Litvin. Entonces, este les va a servir, por ejemplo, cuando les toque hacer un análisis organizacional de ciertas unidades en particular, pero considerando todos los aspectos que, se interrelacionan en el trabajo particular de una unidad o incluso de toda la empresa. Entonces, cada una de estas se convierte en indicadores que, traducidos al análisis, cada indicador se convierte en un objetivo de análisis. O entenderás que tienes que, por ejemplo, entender cómo funciona el entorno, cómo funciona el desempeño individual de la organización, cómo hay que analizar a la empresa en su totalidad. Tenemos otra teoría, la contingencia. Esta es extractada de los modelos de gestión de riesgos, tipos de contingencia y sus riesgos. Este modelo de las contingencias nos dice, haz un análisis de todo lo que pueda ocurrir mal en tu empresa. Haz una lista de todo lo posiblemente erróneo que pueda existir en una empresa, porque seguramente hay aspectos negativos que tal vez no estás considerando. Haz una lista de todo, presentes y futuros. Y en base a eso, haz una posible tentativa de mitigar que eso ocurra, que eso, lo malo que vaya a ocurrir, realmente ocurra. Entonces te dice, como ya has hecho la lista, el denominativo, ya estás en conciencia de que hay muchas cosas que pueden salir mal, como por ejemplo que el hecho del despido de personal. Tal vez tú consideras que ese es un riesgo como tal y sí, lo es. Entonces, pones en tu lista, despedir personal es muy riesgoso. ¿Cómo evito llegar a despedir a las personas? Y haces tu tabla de contingencias, que es básicamente lo que nos dice esta teoría. Como yo ya estoy haciendo mi lista de todo lo que puede salir mal en mi empresa, ya estoy adelantándome a situaciones de riesgo. ¿Cómo? Hago mis planes de contingencia para que eso que he enlistado que está mal, que puede salir mal, no llegue a ocurrir. O si ocurre, yo tenga la posibilidad de tener un plan para sobrellevar eso que vaya a ocurrir, esa contingencia. Entonces, esta teoría nos dice, pensa estratégicamente, considera que hay aspectos muy malos que pueden ocurrir, sí, y esos aspectos que pueden ocurrir demasiado mal, también entenderlos para hacer planes. Y aquí en la lámina nos dice, hay contingencias en cuanto a litigios, o sea, a lucha de conflictos que puedes tener legales, etcétera. Hay contingencias ambientales, cuando tú, por ejemplo, trabajas en una empresa minera donde la contaminación es muy probable, entonces hay ley que te prohíbe contaminar los ríos. Y además, la ética misma te dice, ¿no? No contaminen los ríos. Tú generarás los planes de contingencia para evitar eso. Contingencias regulatorias que tiene que ver mucho con la normativa, contingencias económicas que puede ver, por ejemplo, con la liquidez, el flujo, etcétera, de dinero y contingencias contractuales. Por ejemplo, en las relaciones laborales, qué tipos de contrato, qué dice la norma, etcétera. Para poder generar esos planes de contingencia, el profesional tiene que tener mucha apertura mental, tiene que considerar muchas variables, normativa legal por sobre todo, la realidad del medio en el que te estás desenvolviendo, la realidad propia de la empresa, etc. Todas esas consideraciones en esta teoría te sirven. ¿Para qué? Para adelantarte un poco a el diagnóstico previo que has hecho. Ahora, ¿cómo si
¿Cómo te sirve eso para diagnosticar? Porque básicamente, para poder hacer los planes de contingencia, tienes que pensar en aquello que puede ocurrir mal. Y eso por sí mismo ya es un diagnóstico. Entonces estamos generando otra herramienta. La herramienta de la teoría de las contingencias. ¿Tendemos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí, Sigamos. le dicen. Muchísimas Sí, gracias. Gracias por el refuerzo. Si no estoy hablando solito. Existe otra teoría. Este es más de sobre el ensayo y el error a nivel organizacional. Es la teoría de Hacks y Makhlouf, dos autores que te dijeron. Tenemos en primera instancia una estructura organizacional. La teoría nos dice que la estructura organizacional está dividida en tres estamentos. ¿Cuáles son los estamentos? El estamento estratégico, que son los altos directivos conjuntamente el gerente general. Tenemos el estamento táctico, el estamento donde se encuentran los gerentes de área, los jefes de área, los encargados de área. Y tenemos también el estamento operativo, aquellas personas que se encargan de hacer que todo lo planificado ocurra, transforman, los que hacen, operan, por eso son operativos. Si tienes en consideración esos tres niveles jerárquicos, estamentos jerárquicos, y tú quieres identificar, planificar, generar un cambio, cualquier tipo de circunstancia, vas a iniciar con un proyecto, el proyecto de diagnóstico, el que quieras, no importa. ¿Cómo funciona esto? Una vez que tú generes la idea, por lo general esas ideas surgen de quién, del estamento encargado. ¿Quién es el estamento encargado? Básicamente el gerente general y los directivos. Ellos salen con un nuevo proyecto y nos dicen, por ejemplo, vamos a inventarnos un proyecto. El proyecto de nueva línea de producción. Digamos que una factoría, una fábrica, quiere abrir una nueva línea de producción. Hagámoslo más sencillo. Tú tienes tu línea de producción de coca machucada primero con machucadores. Muchos machucadores que están golpeando la coquita. Pero tú, como gerente, conjuntamente los dueños de la empresa, que son los directivos, te dicen, veremos un nuevo proyecto. Hay que modificar eso y queremos hacernos más rentables. La competencia ya está bajando los precios. Entonces, el gerente que recibe y es parte además de la idea, genera un proyecto y las pasa a los niveles de abajo. ¿Quiénes son los niveles de abajo? Primero, está los gerentes de área, los jefes de área. ¿Quiénes son ellos? Los tácticos. Ellos planifican. Te dicen a vos el proyecto grande. Si tú eres un gerente de área, digamos, gerente de operaciones o de producción, te dice tu gerente general, necesitamos implementar el proyecto que permita automatizar la fabricación de coca machucada. Ya no queremos que hayan machucadores, queremos ver máquinas. Podemos invertir, vamos a asumir el riesgo, pero necesitamos máquinas, así ya no gastamos en tantas personas y agilizamos el proceso de fabricado. Eso te dice el gerente general. Tú como gerente de operaciones o de producción recibes la instrucción y piensas, porque tu trabajo es ese, pensar en cómo vas a hacer eso. Esas herramientas, esas estrategias, ese diseño, todo eso lo vas a tener que implementar. Entonces, generas, por eso aquí tenemos la estrellita 3. Generas el proyecto, la llevas para que eso ocurra. Hay un interrelacionamiento, ¿no? Has llegado desde los directivos, ha llegado un proyecto, tú como gerente de área, en este caso operaciones, perdón, has recibido la instrucción y has planificado del cómo lo vas a hacer y con qué tipo de personas. Implementas eso en el número 4 y ves cómo trabaja en el área funcional, si eso ha funcionado o no.
¿Quiénes van a evaluar el funcionamiento? No, el estamento nuevamente de dirección. Ellos van a pedirte, a ver, mostrame los reportes de cómo ha funcionado. Les mandan los reportes, está funcionando bien, estamos ahorrando más, parece que todo bien. Y genera nueva práctica, programa una función estratégica. Obviamente, ¿quién? El nivel estratégico. Y se repite el ciclo. Los gerentes de área generan el cómo lo van a hacer, los operativos lo hacen y se evalúa nuevamente. Y así sucesivamente hasta la implementación. ¿Entendemos cómo funciona el modelo de Hax y Magluf? Lo mismo podríamos nosotros aplicar para el diagnóstico. Se ha identificado un nivel de problema. Ese problema se ha identificado y se le delega. Necesitamos saber por qué está funcionando mal. Se le dice eso al gerente de área, al gerente, digamos, de operaciones. El gerente de operaciones hará las indagaciones, verá a nivel operativo cómo funciona y mandarán los reportes hasta el nivel gerencial o de dirección. Los niveles de dirección tendrán que entender cuál es la razón, implementarán el proyecto para cambiar y sigue el mismo ciclo. Es el modelo de Hax y Magluf. El siguiente modelo es de otro nivel, también de triángulo, bueno, es el triángulo de Sabato. Sabato, otro autor nos dice, eso en realidad es una consultora, nos dice, aquí es a nivel macro, ¿no? Esto lo han diseñado para niveles de gobernabilidad a sistemas políticos, pero igual funciona para nosotros. Tenemos tres consideraciones que hay que analizar en tu empresa. Uno, el nivel de gobierno o de dirección. ¿Quiénes están dirigiendo la empresa? Analízalos a ellos. Ve cómo está el nivel de producción de tu empresa. Quiénes actúan en la producción y cómo lo están haciendo, si tienen la tecnología, todo. Analiza la producción. Y ve si tu personal está capacitado o no para hacer el trabajo que corresponde. El triángulo de Sabato nos dice, el análisis de tu empresa tiene que incurrir en triple puntuación: niveles de liderazgo o de gobierno, niveles de producción y tecnología productiva y todo lo que eso involucra, y niveles de capacitación de tu gente y la medición de las habilidades que estas personas tienen. Si identificas algún problema en las tres, felicidades, estás haciendo tu trabajo de diagnóstico. Y si mejoras, una belleza, de eso se trata. No solamente diagnosticar, sino mejorar. Mucho más sencillo lo que es el triángulo de Sabato. Así como el triángulo de Sabato, tenemos el modelo de los 4 entornos. En la organización existen entornos que se interrelacionan entre sí. Estos entornos, analízalos de la manera más óptima posible y más objetiva. ¿En base a qué? A entender cómo funciona el entorno financiero. ¿Cómo está tu empresa internamente? En lo financiero, si tienes la liquidez necesaria, si tienes la disponibilidad necesaria, si has hecho las previsiones y provisiones necesarias en tu empresa, si tienes todo lo que necesitas para operar. Quiénes te deben, si puedes hacer la cobra de la mora y demás, ¿no? Cuentas por cobrar, cuentas por pagar, todo lo que es contable, financiero. Ahí está. Ese es un análisis. Análisis del entorno financiero. Análisis del entorno científico. ¿A qué se refiere? A la capacitación. Si tu nivel de capacitación en cuanto a personal está funcionando bien, si tu capital humano tiene la habilidad para hacer lo que tiene que hacer. El entorno tecnológico, ¿qué se referirá? A toda la capacidad tecnológica que tiene tu empresa. Tal vez tu empresa es demasiado obsoleta, tal vez tu maquinaria tarda demasiado, tal vez necesitarías cambiar de maquinaria. Entonces, hay un análisis ahí. Y en análisis productivo, para ver si en general, de manera macro, tu producción está a nivel deseado.
si realmente se está logrando aquello que necesitabas lograr. Entonces, ese análisis de cada uno de los entornos interrelacionados entre sí te va a dar un factor. Y ahora, ¿qué significan estos circulitos pequeñitos que vemos acá? Hay unidades que se interrelacionan en cada uno de estos. Por ejemplo, si tenemos un entorno científico y un entorno tecnológico, aquí hay ciertos puntitos, hace referencia simplemente hipotética de que, por ejemplo, tenemos maquinaria acá, pero no tenemos la capacidad de usar, no sabemos cómo usarlo de manera eficiente. Entonces, aquí hay los análisis de los puntos problemáticos que hay que considerar en esto. Este es el modelo de los 4 entornos. Tenemos otro modelo dentro de los 8 que estamos viendo. ¿Cuál es el siguiente modelo? El modelo de las 7S de McKinsey. Este autor nos dice, hay 7 S. Las S son la primera letra de cada palabra, pero del inglés. ¿Qué nos dice? Análisis. Tenemos siempre en conciencia los valores de tu empresa, los objetivos de tu empresa, la misión de tu empresa. Y en base a eso tienes las diferentes estructuras. ¿Cuáles son esas estructuras? Estrategia, ¿qué estrategia la ha implementado el nivel de dirección? ¿Qué sistemas estás usando? ¿Qué tecnología estás usando? ¿Qué estilo de dirección existe? ¿Qué forma de trabajo se tiene? ¿Con qué personal cuentas? ¿Con qué gente? ¿Con qué capacidades? ¿Qué habilidades tiene esa gente? ¿Y qué habilidades tiene la empresa para poder competir? ¿Y qué estructura organizacional tiene la empresa? Si es que hay que cambiarla o no. Hacen análisis de diagnóstico de cada uno de estos puntos para entender si se relacionan con lo que te dice al principio, los valores entendidos como misión, visión, objetivos organizacionales, filosofía, conducta, etc. Todo eso es importante de considerar. Y en la empresa, como es un ente vivo, al igual que un médico, el de organización y métodos tendrá que ir a analizar cada uno de los aspectos probables que pueda generarle un conflicto a la empresa. Señores, estos son los 8 modelos de diagnóstico. Si existen otros, claro que sí, hay muchos más, pero estos son los más, usualmente los más usados. ¿Entendemos hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir? Sigamos entonces. Pasamos de punto. Y hemos visto los diagnósticos, los modelos de diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con los procesos, los métodos y los procesos de trabajo? Esos por sí mismos también hay que analizarlo. Básicamente las entendemos que como aquellos enfoques que nosotros utilizamos para poder realizar las tareas como tal. Son los métodos que estamos usando. Tenemos un objetivo, tenemos las herramientas, hay que buscar el método más eficiente para poder cumplir con ese trabajo que se nos han dado. Y para eso tenemos que nuevamente retrotraernos al concepto de eficiencia. Uno tiene que ser siempre eficiente, nos dicen en las empresas. Para eso tendremos ciertos principios que tendremos que cumplir. ¿Cuáles son esos principios? Tenemos 5. Uno, importantísimo, simplifiquen. Señores, ustedes no son empresas públicas, no son estatales. Simplifique el trabajo lo más que se pueda. Deshacete de aquellas actividades innecesarias. Más adelante vamos a ver un modelo respecto a eso. Estandariza tus procesos, así como el señor Ford lo hizo al fabricar, ser el pionero del modelo de producción fordista que ha tenido esa consideración. Estandariza, haz un estándar de todos los productos que vas a sacar. ¿Se acuerdan que hay algunos estándares de calidad por ahí que se mencionan con las ISOs? Esas son herramientas que te
que usamos mucho para nosotros poder entrar en estandarización. Hacemos procesos uniformes. Flexibilizaremos. ¿Qué significa eso? Adaptarse. Según Darwin, creo que se les dijo alguna vez, el que no se adapta se extingue. Y tú como empresa te tienes que adaptar a lo nuevo que existe en el mundo. Como por ejemplo, ya pocas empresas están vendiendo eh, de manera presencial. O sea, sí existe, pero hay una nueva tendencia a que las ventas sean 100% digitales e incluso se están abriendo redes completas de venta por TikTok. Entonces ahí están haciendo las influencers sus ventas en vivo. Y venda, caserita, llévate esto, el otro. Eso te están vendiendo en vivos. Nuevas tecnologías. Tú como empresa, flexibilízate, adáptate. Automatiza los procesos. Mientras más herramientas tecnológicas tengas a tu favor, automatízalas. ¿Para qué vas a tener que estar perdiendo mucho tiempo y mucho trabajo? Si se puede automatizar, lo que se pueda, lo automatizas. Y constantemente, algo que siempre lo vamos a ver es evaluar. ¿Está dando productos aquello que tú estás modificando? ¿Has encontrado caminos adecuados? ¿Esos caminos realmente sirven? Y evalúas. Los principios de los métodos y los procesos de trabajo. Ahora, esto tiene que tener pues también por otro lado enfoques de los métodos. ¿Ok? Enfoques. ¿Cuáles serán esos enfoques? Iniciaremos con estos tres. Tiempos y movimientos. Donde que aquí nosotros observamos cada una de las actividades que hace, qué técnicas utiliza y cómo nosotros vamos a entender el tiempo y el movimiento que se emplea en la fabricación de algo, por ejemplo, o en la elaboración de un informe, por ejemplo. Entiende que tu enfoque metodológico tiene que tener una organización científica. Desde la estructura organizacional y las actividades que se le asignan a cada uno de los trabajadores o colaboradores, tiene que tener cierto nivel de cientificidad. Por ejemplo, maximizando el trabajo, minimizando los riesgos, generando especialización en los procesos de trabajo, etc. Y entenderemos, por último, que tienen que haber constantemente ingeniería y reingeniería de procesos, dando pie al rediseño de cada uno de los métodos con los cuales nosotros hacemos nuestro trabajo. Demos un ejemplo de una reingeniería. Si en una imprenta tú ya no necesitas trabajadores porque has comprado una nueva imprenta de 8 cuerpos que te permite sacar un libro ya hechito, incluso empastado, que existen esas máquinas, ya no necesitarías mucha gente para poder hacer ese trabajo. Entonces, generas una reingeniería, dejando a un lado aquello que no te sirve, bajo el principio de alivianate, que no cargues con algo que no te sirve. Entonces, esos enfoques en los métodos de trabajo van a ser muy necesarios para que tú puedas conseguir eso que tanto deseas, ser óptimo. Veamos los procesos, por otro lado, de trabajo. Para esto hay una definición. Son los conjuntos de actividades que se interconectan las unas con las otras y están destinadas ¿a qué? A cumplir los objetivos. ¿Qué objetivos? Los de la empresa. Entonces, todos los procesos de trabajo entenderán que tienen elementos clave. ¿Cuáles serán esos elementos clave? 4. 1. Entrar. Todos los recursos, la materia prima ingresa. El ingreso a la fábrica. De la fábrica hay un proceso de transformación. Eso que inicialmente era metal, ahora se va a convertir en calaminas. Entonces, ese proceso de transformación, tú tienes que verificar cómo está funcionando. Procedes con la salida del producto, porque puta, ya lo has transformado y al otro lado sale el producto, la calamina. Esa calamina la comercializas y tienes que tener un feedback, una retroalimentación. A ver, ¿cuánto tiempo he tardado en hacer? ¿Eso es lo óptimo? Sí. ¿Puedo mejorar? Sí, mejórese.
esa calamina, ¿qué calidad tiene? ¿Cómo acepta el mercado esa calamina? Esa calamina es muy cotizada, es deseada, la gente le gusta esa calamina, usa esa calamina, etcétera. Lo mismo aplicas en empresas que no necesariamente sean factorías, como por ejemplo en los bancos. ¿Cuál sería la entrada? El dinero, cajas de ahorro. Todas las cajas de ahorro. Por eso los bancos ofrecen incluso tasas preferentes, ¿no? Por montos grandes, porque el trabajo de la banca es comprar dinero barato y vender el dinero caro. Ese es básicamente el trabajo de la banca. Entonces, adquiere cajas de ahorro, DPFs, te dice. Ingresa dinero al banco y el banco elabora un producto financiero. No sé, me voy a inventar. Crédito 100. Crédito 100 está pensado a gente asalariada donde se les puede dar hasta 100.000 bolivianos con un interés del 5% mensual o anual, no sé, y ese producto lo vende. ¿Cuál sería el proceso de salida? Hace la comercialización de ese producto y tiene presta. La presta a la gente ese dinero. Y esos intereses es la rentabilidad. Entonces, lo mismo ocurre en cualquier tipo de industria. Algo ingresa, se transforma en tu empresa, porque de eso se trata una empresa, transformar algo y generar una salida, una venta. Y la gente, conjuntamente con una autoevaluación, se dará la retroalimentación para ver si realmente está funcionando. Ese es el elemento clave de un proceso de trabajo. Ahora, todo proceso de trabajo, como siempre lo decimos, necesita mejorar. ¿Cuál será, pues, el ciclo de mejora de un proceso de trabajo? Tenemos 4. Uno, planificar. ¿Planificar qué? ¿Qué vas a mejorar? ¿En base a qué? A identificación de problemas, ese diagnóstico. ¿Lo has diagnosticado? Sí, muy bien. Has identificado problemas, planificas qué vas a hacer. Como ya lo has planificado, te toca pues hacer, básicamente, ponerlo a la práctica. Implementas cambios, implementas correcciones y demás. Una vez que has implementado en un lapso de tiempo, tendrás que verificar si ha funcionado o no. Tal vez esos cambios no han funcionado o han empeorado. Entonces, eso lo evalúas. Para, por último, llegar a actuar, a consolidar y luego a reajustar para luego, nuevamente, planificar nuevos cambios a futuro. Ese es el ciclo de mejora de los procesos de trabajo. Esto lo ven mucho los ingenieros industriales para lo que es industria como tal, pero los administradores, contadores lo vemos en el aspecto empresarial o de dirección de empresas. Entonces, este es el ciclo de mejora. Tenemos también nosotros estrategias que tenemos que implementar para lograr esa mejora de cada uno de los procesos. Y aquí tenemos otras herramientas. Vamos a ver 4. Uno, como metodología, la reingeniería de procesos. Hemos debido escuchar, eso ocurre en todas las empresas, siempre de tanto en tanto ocurre una reingeniería. Tenemos otra metodología, otra estrategia que es el Lean Management, eso que les decía de despojarse de verdad, de una filosofía que se ha extractado desde la psicología. Tenemos una metodología muy estadística, muy técnica y muy buena como es el Six Sigma y los procesos de automatización. Iremos viendo cada una. ¿Qué nos dice la primera? La reingeniería de los procesos. La reingeniería de los procesos básicamente es repensar el funcionamiento de tu empresa desde su base. ¿Cuál sería una base propicia para iniciar con una reingeniería? Básicamente todo. Nos dice, vas a hacer una reingeniería total. Analiza desde tu misión, visión, objetivos, filosofía, todo. Por ende, te dice aquí, inicias acá. Si eso está bien, ve los procesos que ya existen. ¿En base a qué? A tu organigrama, por ejemplo. Mi organigrama funciona y se alinea con lo que es la visión y la misión, los objetivos y demás. Sí. ¿Necesita modificaciones? Sí. ¿Puede modificarse? Hágase las modificaciones.
ve cómo funciona la dinámica del trabajo. Todos los procesos que ya se implementaron, analízalos, diagnosticalos. Identifica aquellos procesos que se tienen que rediseñar. Como por ejemplo, hay una unidad en recursos humanos, se está dedicando solamente a hacer reclutamiento de personal, no hace las otras tareas que debería hacer recursos humanos, como por ejemplo reclutamiento, selección, inducción, capacitación, organización empresarial, podría ser también motivación, evaluación del desempeño. Eso no lo hace administración, que nada tiene que ver. Ya has identificado algo clave ahí. Entonces, inicia con identificar que algo está mal. Identificas y replanteas. Implementas eso que has replanteado como un nuevo proceso. Plasmas eso en un factor operacional. Básicamente, llevas a la práctica y evalúas si eso ha funcionado. Si ha funcionado o no. Como si ha funcionado, lo implementas y luego verificas nuevamente todo el proceso, constantemente. Reingeniería de procesos. Esa es una técnica. Otra técnica que podemos hablar también es el Lean Management. El Lean Management, como les decía, viene de la filosofía, desde la psicología que te dice, a veces sobrecargas mucho en tu espalda pesos que no deberías cargar. Eso nos dice la psicología. Y hacen toda una técnica terapéutica para que uno se dé cuenta y se despoje de aquellas cargas que no son necesarias. Las empresas tienen lo mismo. Nos dicen, entendé que tu empresa, como un ser humano, a veces se sobrecarga de procesos que tal vez no deberían existir. Y esa sobrecarga te vuelve lento, te cansa, no te deja ser eficiente, no te deja ser feliz, como a las personas que buscan ese tipo de ayuda. Entonces nos dicen, esos principios aplícalos a la empresa. ¿Haciendo qué? Identificando el valor de cada uno de los aspectos que tiene tu empresa y si esos valores realmente sirven, si son de valor realmente. Si no son de valor, considera que tal vez tengas que desechar. Genera un mapa del flujo de aquello que sí vale la pena en tu empresa. Si hay algo que no sirve, pues empieza a desechar. Todo lo que tiene valor tiene que tener un flujo real, práctico. Estamos hablando de empresas, no queremos burocracias aquí. Tiene que ser práctico. Entonces, como ya has identificado los aspectos de valor, has mapeado cómo tiene que fluir el conducto regular en eso que sí tiene valor. Haz que eso ocurra, que fluya, generando que un sistema de pull, de empuje, generando también por otro lado que puedas despojarte de aquello que no sirve. Y por último, siempre vas a tender a buscar la perfección. Eso es muy de los psicólogos, cosa que no ocurre. Pero en cuestión empresarial, siempre vas a tender a buscar mejorar la eficiencia. Ese es el principio del Lean Management. Así como hay el Lean Management, uno muy usado es el Six Sigma. Lo hemos tratado de esquematizar, ese Six Sigma. Entonces nos dicen, hay pasos que hay que seguir para mejorar y hay pasos que hay que seguir para diseñar. Vamos a consolidar todo en entender que primero tienes que definir qué está mal, hacer tu diagnóstico. Organizas al equipo, ves el proyecto, ves los objetivos, determinas qué actividades son buenas, qué actividades son malas, necesarias, innecesarias, obligatorias quizás por la norma. Todo eso tienes que entender y definir. Como ya has definido, usualmente eso se hace en las primeras etapas de establecimiento de la empresa, cuando se organiza la empresa. Luego mides constantemente el rendimiento del trabajo. Se calcula con estadísticas, por ejemplo, el tiempo de producción de un producto en particular, el tiempo de venta,
los tiempos muertos, aquellos aspectos que hay que medirlos realmente, ¿no? Por eso te dice, mide el proceso, el rendimiento correcto, mide. Analiza qué aspectos están bien y qué aspectos están mal. ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Qué cosas son innecesarias ahí? Y cambia. Analiza eso, modifica. E implementa ya en la práctica total de tu empresa para luego consolidarla como una herramienta total. Aquí todo lo que nos diferencia en este modelo es el uso de la estadística. Esto es muy utilizado en ingeniería industrial y en la ingeniería de procesos, porque nos dicen, a ver cuál es el camino más adecuado. No lo vamos a hacer sin que no sea posible medir, sin que no me muestre en números que realmente funcionan. Entonces, ellos sí evalúan. Ahora tenemos hasta un software para poder hacer eso. Entonces, ese es el Six Sigma. Y por último, tenemos que ver el proceso de automatización. La automatización considerando 5 puntitos que son en muchos casos muy repetitivos. ¿Cómo se automatizan los procesos en una empresa? Es la pregunta. Considera 5 pasos. Identificar los procesos, las áreas que crees que pueden automatizarse. Aquí te dice que requieren automatización, pero eso de requerir se entenderá para nosotros que creemos que se puede automatizar. Vamos un poquito más allá. Elegimos las herramientas adecuadas, la tecnología. Diseña nuevamente un flujo porque como estás implementando algo que antes no había, tal vez cambien las personas, cambie la metodología de trabajo, etcétera. Propones estrategias implementando la muy típica ensayo y error, hacer la prueba y ver si funciona o no, y luego consolidas y pones en marcha. ¿Qué es muy importante aquí? La tecnología. Casi siempre ese es el factor, porque surgen preguntas. Uno, tecnología, ¿existe? La primera pregunta. ¿Hay tecnología que me permita fabricar de mejor manera mis productos? Si la respuesta es sí, bueno, sigues buscando otra. Tal vez hay software nuevo que pueda servirme para agilizar mis procesos de asientos contables, para que pueda yo pagar impuestos más rápido, para que no se equivoque tanto mi gente de contabilidad al hacer el registro de impuestos. Entonces, todo ello hay que pensar, ¿no? Entonces, estás estableciendo las capacidades de tu empresa y cómo esas capacidades podrían ser mejoradas, agilizadas, hacer que tu empresa sea más eficiente mediante el uso de la tecnología. Ahora, con la inteligencia artificial, más todavía. ¿Entendemos todo lo que hemos avanzado hasta aquí? ¿Hay preguntas? ¿Hay dudas? ¿Alguna curiosidad? ¿Algún comentario que quieran dar? Nada, como Dice una siempre. pregunta. Buenas tardes. Siempre tengo dificultad con mi micrófono. Este, una preguntita. Esto puede ser para un método, una estrategia para que ahorita, como está la situación, las empresas busquen una tecnología para generar ingresos, para vender más, ya que ahorita todo está caro, a veces la gente no tiene igual para comprar. Esto puede ser para una empresa que puede estar así, por ejemplo, queriendo cerrar, por ejemplo. Claro que sí. Primero, a ver, hagamos la ejemplificación. ¿Tú tienes alguna empresa o al menos tienes idea de alguna empresa que quieras implementar en este tiempo de crisis? No, no tengo empresa, pero he visto que algunos empresarios están cerrando sus empresas por falta porque no tienen para pagar a los empleados, está muy caro, algo Ya. así, Liz. Sí, perfecto. Digamos que tú quieres, digamos que tú eres una gran empresaria y que tienes una tienda de ropa, como si fuera Fair Play, digamos.
Y Fairplay gasta cierto nivel de dinero en sus trabajadores porque es una empresa muy grande. La lógica te diría, bueno, pues si quieres vender más y es en tiempos de crisis, hay que rebajar los precios. Entonces es una respuesta muy lógica, ¿no? O sea, hay que rebajar los precios. Pero mis proveedores me han subido, ¿cómo voy a rebajar los precios? Tengo que sacrificar de algún lado. ¿A quién crees que sacrifican primero? A los empleados. A los trabajadores. Ciertamente que sí. ¿Por qué? Porque surge aquí esto, tecnología. Lo que un trabajador puede hacer podría suprimir usando tecnología. Yo ya no voy a tener tiendas físicas. ¿Por qué? Porque gasto en alquiler, porque gasto en energía, porque además tengo que tener empleados que estén en la sucursal. Para eso tengo un solo galpón donde todo mi gasto se concentra ahí y mis ventas las hago todo de manera virtual. Es un ejemplo. Puede funcionar o puede que no, dependerá mucho del rubro, pero simplemente es un ejemplo. Entonces, si tú quieres implementar un nuevo proceso, una nueva técnica de trabajo, un nuevo método de hacer trabajo, bien lo has dicho, estamos en una situación de mucha crisis. ¿Cómo podemos hacer eso sin que yo tenga que subir de precio? Minimiza tus costos. Minimiza todos los costos posibles de modo que tu producto no suba mucho de precio y al final la gente pueda seguir comprando. Y si no sirve siempre así, bueno, algunas empresas no tienen otra, llegan a morir, como está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí, sirve para momentos así como los que tenemos actualmente. Para cualquier tipo de circunstancia sirve, porque al final de cuentas es mejora continua. Y además que las metodologías de compra de nuestras nuevas generaciones, todo es por internet ahora, entonces. Es adecuarse, adaptarse a las circunstancias, ¿no? Entonces sí, ese es. Espero haber podido responder tu pregunta. ¿Alguien Muchas más que gracias, quiera Liz. hacer alguna consulta? Si no es así, seguimos avanzando. Y es justamente este punto el que ahora vamos a ver. Sistemas de información y de tecnología. ¿Usamos la tecnología en nuestras empresas? Claro que sí, juega un papel demasiado importante. Pueden ser determinantes como tanto para el éxito como para la mejora, pero también como para el fracaso. La tecnología, la información y demás, importantísimo en el mundo empresarial. Veamos qué son los sistemas de información. Primero, entender que un sistema de información es aquello que te permite procesar la información que tiene tu empresa. Como los profesionales en contabilidad, o sea, ustedes, van a tener que tener alguna plataforma virtual donde les permita procesar los libros de compra, los libros de venta, hacer el cuadre contable, hacer las depreciaciones, todos los procesos contables inherentes a su carrera, ¿no? Entonces, hay un sistema que les permite hacer. ¿Por qué? Hacerlo manualmente se puede, claro que sí, ustedes lo deben saber hacer muy bien. El punto es el tiempo, la agilidad. Y en muchos casos, uno que otro errorcito que les termina teniendo a ustedes hasta las 5 de la mañana para poder cuadrar su caja, por ejemplo. Entonces, un software les permitiría agilizar ese proceso. Un software les permitiría centralizar todos los datos que necesitan ustedes y que además ese centralizado tenga relacionamiento con administración que hace las compras, con producción que hace el empleo de la materia prima y demás. Entonces, eso, por ejemplo, es importantísimo. Para eso te sirve un sistema de información, procesamiento de las transacciones, por ejemplo, la información que se le va a dar a los gerentes o los jefes, que ellos en base a eso tomarán cierto tipo de decisiones. Además, generará informes ejecutivos
o la gestión del conocimiento de todo lo que está ocurriendo en esa unidad en particular. Los sistemas de información son muy importantes. A ver, en recursos humanos, ¿qué se tiene? Se tiene ERPs para hacer planilla de pago de sueldos. Directamente metes datos y saca la planilla y hace las consideraciones de los descuentos de ley. 12,71% para trabajadores, 16,71% para la planilla patronal. Entonces, todos esos factores, por ejemplo, ya pueden estar siendo automatizados de modo que el trabajo se facilite y tengas que utilizar menos gente y tengas un software que trabaje mucho más y que incurra en menos errores. Entonces, importantísimo los sistemas de tecnologías de la información. Ahora, la tecnología misma de información también pues es importante, ¿no? Aquí estamos hablando de software. ¿Qué pasa con la tecnología misma? El hardware. ¿Qué pasa con tu estructura? Ahora, la maquinaria también podría entrar aquí. Toda la tecnología inherente, ¿no? Servidores, computadoras, incluso celulares. Ayer poníamos el ejemplo de el contacto con los clientes que puede tener una empresa farmacéutica con sus médicos, ¿no? En vez de tener visitadores médicos constantes y personas, podrían tener directamente una persona encargada que maneja el CRM, le dicen los de marketing, su base centralizada de clientes y ese CRM van alimentando, a ver, mandándole correo electrónico, etcétera. Tendremos también software, como habíamos hablado, de recursos más, de ventas, de lo que quieran, conectividad, internet, intranet, redes locales, todo que te permita abaratar tus procesos, agilizar los procesos también. Y algo muy importante que se tiene que tomar y se las deja como una consideración también, aunque no es propio de esta temática, ciberseguridad, ¿no? Si tú vas a implementar algo en tu empresa, algo tecnológico, considera que sea seguro, porque por ejemplo en la banca no se puede implementar cualquier tecnología si no tiene estándares de ciberseguridad, de modo que no haya un hacker, un pirata virtual que te trate de robar o tu información o el dinero que tienes en digital, ¿no? Entonces, todo eso es importante. ¿Cómo aplicamos todos estos sistemas de información y tecnologías de información para organización y métodos? Básicamente con 4 pasos. Uno, automatización. Casi siempre tratemos de automatizar el trabajo, optimicemos el trabajo, hagamos que este trabajo sea más eficiente, hagamos un análisis de los datos porque si tenemos estadística podremos hacer proyecciones más científicas a futuro y todo esto en un abrazo general de la transformación hacia lo digital. Va a ocurrir y ya está ocurriendo y en un futuro todo va a ser digital. Entonces tratemos de nosotros adecuarnos a la realidad que se nos viene. Consideraciones normativas. Es sumamente importante que ustedes vean eso. El de organización y métodos es el encargado de hacer la normativa interna en base a normativa externa. Todo reglamento, todo cambio que decida hacerse tiene que tener un sustento legal muy poderoso, porque yo no me puedo inventar, por ejemplo, decir, porque para mí eso sería eficiente, que todos los trabajadores van a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y tu planilla salarial o tu planilla de personal, mejor dicho, tiene 50% de trabajadores varones y 50% de trabajadores mujeres. La normativa legal para eso, ¿qué te dice? Los varones tienen que trabajar hasta 48 horas por semana y las mujercitas tienen que trabajar hasta 40 horas por semana. Por ende, ese proyecto de reglamentación, de modificación de horarios de 8 a 5 de la tarde, de lunes a sábado, para las señoritas ya es un ilícito. Ya estarías cometiendo un error.
Por eso hablamos de las consideraciones normativas. Entonces, tienes tú como profesional, por eso les decía al día de ayer, es importante que el de organización y método sea un personal sumamente estratégico y que conozca de todo, porque no te puedes inventar un proceso, no puedes desvincular fácilmente a a las personas, involucra mucho riesgo y toda consideración tiene que tener un sustento legal. Y aquí pondremos algunos ejemplos. El aspecto laboral. Por ejemplo, solo con ese hecho del cambio de horarios por 8 horas diarias, ¿verdad? Las horas extraordinarias, el horario nocturno, el recargo por horario nocturno, por horario extraordinaria, o por ejemplo en las industrias, el salario dominical, que no es lo mismo que en una empresa de servicios. La seguridad social, tenemos también que entender eso aquí, garantizar las condiciones que nos obliga la norma, y no norma boliviana, internacional más. Normas y regulaciones desde el aspecto administrativo, el manejo de los datos, todos esos aspectos son importantes que tiene que considerar la organización y métodos. No puede inventarse una normativa, una reglamentación, un procedimiento si va a incurrir en algún ilícito. ¿Qué pasaría en aspectos ambientales, como hablamos de las empresas mineras? ¿Qué pasaría con las empresas financieras, las normas de ASFI que tienen que considerar, o las del Ministerio de Trabajo, o las impositivas, que ustedes deben manejarlos eso en su mano? Todo lo que involucra impuestos, don fisco y lo riguroso que es, o las normativas internacionales de auditorías y sistemas, por ejemplo. Es importante que el de organización y métodos entienda y considere de modo que no vulnere ninguna norma. Ahora, hay reglamentaciones que tiene que hacer organización y métodos, y aquí les pongo algunos ejemplos de qué reglamentos podría hacer el de organización y métodos. El reglamento interno de trabajo, el RIT. Eso podría hacerlo el de organización y métodos en colaboración con los asesores legales y en colaboración con recursos humanos. Las normativas de control y auditoría, por ejemplo, una normativa de gestión de procesos, ética y conducta. Eso también podría realizarlo. ¿Qué impacto tendría la normativa y el reglamento en organización y métodos? Básicamente en la eficiencia de la organización, con estructuras claras, con un flujo adecuado, el cumplimiento normativo, de modo que evite conflictos, que no haya juicios por incumplimiento a la norma, transparencia, que garantice la legalidad y las buenas prácticas, bienestar y seguridad también para proteger que nuestros trabajadores tengan todas las condiciones de trabajo, son aspectos de normativa y reglamentación que puede haber hecho el de organización y métodos. También tenemos el desarrollo organizacional y gestión del cambio. ¿Preguntas y dudas hasta aquí? ¿Hay alguna preguntita? Ninguna, Licen. Ya. Un segundito, por favor. Enseguida. Aprovecharemos para darnos un respiro, por favor. Ahora sí, vamos adelante. ¿Qué tenemos que avanzar ahora? Desarrollo organizacional y la gestión del cambio. Como sabemos y lo habíamos aclarado el día de ayer, mucho de lo que es organización y métodos tendrá que tener relación con lo que es recursos humanos. Cambios se pueden hacer con equipos.
cambios se pueden hacer con maquinaria, con infraestructura. Sí, son un tanto costosos, pero cuando donde mayor conflicto se tiene al gestionar el cambio es básicamente en los cambios relacionados con lo que es personas. Por eso nosotros analizamos desde organización y métodos el desarrollo de las organizaciones, pero gestionando el cambio en las personas. Entonces, nosotros analizaremos eso ahora. ¿Cómo hacemos que las personas puedan cambiar? Entenderemos para eso que hay bases. ¿Cuáles son las bases? Uno, se establecen nuevos objetivos. Se pueden crear departamentos para esos objetivos, se pueden reducir personas, etcétera. Las personas constantemente ingresan y salen de la organización, por ende hay que mantener a esas personas alineadas a los objetivos institucionales, a las nuevas que vienen y garantizar el mejor proceso de salida para aquellas personas que se van. Los productos que nosotros fabricamos sufren modificaciones. Pueden ser profundas o incluso muy superficiales, pero aún así sufren modificaciones. Las metodologías de trabajo, por ende, cambiarán y las personas tendrán que saber desarrollarse, aprender cosas, modificar su conducta e incluso modificar sus actitudes. Entonces, para considerar lo que es desarrollo organizacional desde un aspecto humano, veamos algunos preámbulos. Uno, el concepto de organización. Eso ya lo habíamos visto, pero de desarrollo organizacional se entiende que adoptarán cambios futuros que garanticen que esos cambios se alineen a los objetivos empresariales. Ya hemos visto lo que es un concepto de organización, ¿no? La coordinación de distintas actividades que te permiten a ti llegar a un fin de la manera más eficiente posible, de acuerdo a lo planificado. Ahora, ¿qué será cultura organizacional, por ejemplo? Cultura organizacional básicamente es un ecosistema que te permite entender cómo actúan las personas en la empresa, qué sienten, cuál es su forma de vida, cómo piensan, cuáles son sus costumbres, sus rutinas, sus valores, sus expectativas. Eso es lo que es cultura organizacional. Es importante para nosotros considerar la cultura organizacional porque es algo que te garantiza a ti mantener cierto parámetro de comportamiento en las empresas, de todos tus colaboradores. También tenemos que considerar que es cambio organizacional. Básicamente es toda una planificación que se hace para que las personas puedan cambiar su comportamiento y adecuarse a los nuevos lineamientos que ha planteado la misma dirección de la organización. Entonces es un ambiente general que nos permite a nosotros desarrollarnos en este aspecto. Generamos cambio constante además. Nosotros como persona de organización y métodos y también en recursos humanos se lucha con esto constantemente. ¿Por qué? Porque las personas cambian. A veces cambian en aspectos que sí querríamos que cambien y a veces cambian en aspectos que no quisiéramos que cambien. ¿Qué más? Adaptación continua al cambio. Habíamos dicho el precepto hace un momento atrás. El que no se adapta se extingue. En ese entendido, las empresas, ante nuevos mercados, ante nueva tecnología, ante nueva realidad económica, financiera, social, como lo que está ocurriendo ahora, si no se adapta a esa circunstancia, simplemente va a existir, a desaparecer, perdón. Entonces, generemos eso, una adaptación continua a la realidad que nos viene mostrando cada día. ¿Qué más? Existen 4 clases de cambio. Nosotros podemos generar un cambio estructural, donde vemos nueva visión, nueva misión, nueva estructura organizacional.
Podemos ver cambios tecnológicos, como por ejemplo nueva maquinaria, nueva tecnología en cuanto a computación y demás, etcétera. Nuevos productos o servicios que desde la dirección se está implementando que nosotros vayamos a sacar como empresa, porque ya las que teníamos ya no son suficientes, y cambios también culturales. Esos son los 4 cambios. Todos estos que acabamos de mencionar solo son los preámbulos para lo que nosotros tenemos que gestionar ahora. ¿Qué es lo que tenemos que básicamente llevar de un punto a otro? Es la integración entre la organización que nosotros tenemos, la empresa, y cómo se ha organizado la empresa, y el entorno, y la integración entre el individuo y la organización. A ver, ¿qué tratamos de decir acá? Una organización tiene que adaptarse ¿a qué? A cambios constantes del mercado, por ejemplo, a cambios constantes que pueden existir de la demanda de productos, de la realidad económica del país, etcétera. Se tiene que adaptar. Pero por otro lado, el individuo, las personas que trabajan en la organización, estas también tienen que adaptarse a nuevos cambios que puedan aparecer en la misma empresa. Tienen que entender que existe la posibilidad de cambio en sus formas de trabajo, en las rutinas que usualmente tienen. Por eso consideramos la adaptación continua al cambio, porque muchos trabajos sufren cambios rotundos. Lo que antes tú hacías con máquina de escribir, ahora lo haces en computadora. Y si no aprendes a usar computadora, no eres un activo para la empresa, eres un gasto. Entonces, prepara a tu personal para todo el cambio que tú vas a gestar. Existen objetivos individuales y objetivos organizacionales. Considera ambos. Ambos tienen que conjugarse. El objetivo individual, pues básicamente es cumplir con tu trabajo, si es que quieres hablarlo desde el aspecto organizacional, ¿verdad? Yo cumplo con mi trabajo porque soy un individuo y mi trabajo es lo que ayuda como un ladrillito más a que se construya el edificio. Sin embargo, los objetivos organizacionales tienen que considerarse. Hay que mostrar al personal cuál es el objetivo de ese trabajo y cómo ese trabajo ayuda a que se cumpla el objetivo organizacional más grande. Entonces, todo ello hay que considerarlo. Para eso tendremos algunas condiciones básicas que nos dan la posibilidad al desarrollo organizacional. ¿Cuáles son esas 4? Denis, un autor, nos dice, primero, la transformación puede ser rápida e inesperada, pero ten cuidado, administrala bien. Si tú previamente has considerado a tu personal como un activo que puede ser modificable y los has ido capacitando a la transformación rápida e inesperada, puede ser factible. ¿Por qué? Porque ese capital humano está preparado para el cambio. A veces el aumento drástico del tamaño de la empresa hace que tengas que recurrir a la contratación de nuevo personal. La contratación de nuevo personal requiere de capacitación. Prepara a tus trabajadores y a tu empresa para que pueda ocurrir ese cambio. Por ejemplo, mobiliario, por ejemplo, ambientes propicios de trabajo, evites el hacinamiento, etcétera. La diversificación y tecnología que tiene que ser constantemente moderna, tiene que modernizarse con frecuencia. Entonces, eso también te va a permitir como una base, una condición básica para que puedas hacer cambios y desarrollo organizacional con mayor eficiencia. Ahora, todo cambio de comportamiento administrativo tiene que tener una base en 3 aspectos particulares. Uno, el concepto de hombre, un nuevo concepto que tiene que ser activo, un activo para la empresa, pero un activo no no desde el término solamente contable, que te da alguna rentabilidad por sus actividades que hace. No, es considerado como un hombre
activo porque cumple ciertas actividades y ese ser humano, además, tiene la capacidad del autodesarrollo. Entiende que tú, al generar un cambio, un nuevo proceso, un nuevo desarrollo, algún nuevo proyecto, tendrás que tener personas con cierto nivel de habilidades. Prepara a esas personas para que puedan cumplir esos roles. Eso básicamente te dice. Ahora, hay nuevos conceptos de poder. Los liderazgos hay que transformarlos. No solamente es tener un líder que es nuestro gerente general, nuestro gerente de área o nuestro jefe, sino todos son líderes. Si quieres generar un cambio adecuado, ten personas claves líderes que lideren esos procesos. Como por ejemplo el de los sindicatos, puede ser, si es que trabajas con sindicatos, esperemos que no, pero si trabajas con sindicatos y el líder sindical tiene la mente muy abierta y es beneficioso para la empresa, bueno, será una ayuda muy grande para poder emprender cualquier proyecto de desarrollo organizacional. Y los valores que constantemente tienes que irlos inculcando en tu personal. ¿Cuáles serán las características del desarrollo organizacional? Vamos a tener 9. La, el desarrollo organizacional tiene que ir para todos, a toda la empresa, toda la organización. Además, tiene que tener una orientación sistémica. ¿Qué significa eso? Entendemos desde que vemos la estructura organizacional que funciona como un sistema. El trabajo de uno interactúa con el trabajo del otro y al sumarse ambos te da una posibilidad más fácil de llegar a ese objetivo que tiene la empresa, ese objetivo que se ha planteado o el proyecto. Entonces, todo es un sistema, todo está interrelacionado, integrado. Existen agentes de cambio en el desarrollo organizacional. Averigua, detecta quién es ese agente de cambio y cómo ese agente de cambio puede ayudarte a ti a lograr ese objetivo del desarrollo organizacional. Nuevamente, pueden ser líderes sindicales o incluso los mismos jefes, pero siempre es conveniente tener una persona del estamento operativo que te ayude con esto, porque así sienten pertenencia las personas. Ahora, todo aspecto involucra mejora en cuanto a resolución de problemas. Problemas siempre van a haber y nuestro personal tiene que estar capacitado para responder a esos problemas. Además, hay que generar el aprendizaje constante desde las propias experiencias de cada uno de los trabajadores con procesos que se van a ir formando en los mismos grupos. Todas estas características, además, deben considerar lo que es una retroalimentación, un feedback, hacer que las personas sepan que están siendo parte de un cambio, además que están cumpliendo con su trabajo. Se proporciona información a estas personas para que ellas puedan entender aquellas actitudes que están cumpliendo. Se orienta además a la situación, de modo que las situaciones puedan ser superadas con mayor facilidad y se desarrolla constantemente las habilidades de los equipos, el trabajo en equipo. En síntesis, ¿qué será desarrollo organizacional? Bueno, pues es el esfuerzo colaborativo que genera además a todos los miembros de la organización una mejora, una mejora continua en su eficiencia, en su eficacia, mediante cambios planificados. Y esos cambios se entienden como adaptaciones a los cambios en las organizaciones. Desarrollo organizacional involucra que nuestras personas estén constantemente aperturados a nuevos proyectos que van a implementarse en las empresas. El capital humano será determinante para el éxito o el fracaso de cualquier proyecto, cualquier cambio, cualquier mejora, cualquier aspecto que el personal de organización y métodos ha definido. Si el personal, el resto de los funcionarios no está alineado, no esperemos que exista un cambio real o que haya éxito en este trabajo. Entonces, generemos esa apertura del cambio. ¿Cuáles son los principios fundamentales en cuanto a gestión del cambio se refiere? Uno, adaptabilidad.
tu personal puede adaptarse. Tú puedes adaptarte a los cambios que estás implementando. Existe la posibilidad. Entonces, todo eso hay que considerar. Eh, las resistencias. Tienes que manejar las resistencias de tus trabajadores. Hay trabajadores que se van a resistir a que implementes cualquier tipo de cambios. Y alguno de ustedes que trabaja ha debido escuchar esa típica frase. Pero así siempre se hace y así se hace bien. Así nomás lo dejaremos. Muy típico en las personas, sobre todo de mayor edad. Se resisten a cualquier tipo de proyecto, a cualquier tipo de cambio. Entonces, es importante para nosotros irlos entrenando de modo que que el capital humano de tu empresa tenga esa adaptabilidad más fácil ante situaciones que van a ser complicadas cuando se implementen cambios. Entonces, tomemos en cuenta eso. Generaremos líderes, liderazgos claros, concisos y que no necesariamente sean propios del nivel de dirección, sino líderes que en el mismo nivel operativo tengan la capacidad de manejar al resto de los colegas de trabajo y que les permita a ellos encontrar un nuevo rumbo ante los nuevos proyectos que se están implementando en la empresa. Una comunicación efectiva es clave. Si uno no entiende lo que quiere que haga, entonces probablemente no lo haga bien. Entonces, comuniquémonos adecuadamente y hagamos una evaluación y seguimiento a todos los proyectos que estamos implementando. Preguntas, dudas hasta aquí, comentarios o algo. Algo que quieran decir, algo que quieran acotar. Veamos entonces los modelos y enfoques de la gestión del cambio. Cuando tú quieres implementar un proyecto de cambio, veremos las formas más adecuadas de hacerlo. Un proyecto involucra cambio siempre, entonces veremos cómo vamos a implementar ese cambio en nuestro personal. Entonces, hay tres modelos. Uno que es el modelo de Carter-Levin, dos autores. Otro que es el modelo de ADKAR, que es una abreviación con las primeras letras de cada palabra, lo vamos a ver ahora. Y el modelo de Kotter, que son de 8 pasitos que usa como base la de Carter y Lewin. Veamos qué nos tratan de decir eso. El modelo de Kort-Lewin nos dice, hay 3 pasos esenciales para hacer y gestionar lo que es el cambio organizacional. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Primero, descongelar. ¿Qué cosa estás descongelando? Los procedimientos que seguían antes, que antes se tenía, eso que quieres cambiar. Entonces, vamos a descongelar, vamos a ver cómo funcionaba realmente y vamos a implementar un cambio. El siguiente paso es el cambio. Como tienes un cambio ya hecho, sometes esa planificación del cambio a prueba, a experimentación y verificas, evalúas. ¿Funciona? Si tu respuesta de funciona es sí, entonces pasas al siguiente etapa. Vuelves a congelar, de modo que se establecen reglamentalmente, normativamente, como un nuevo procedimiento. Si te das cuenta, lo resumimos. Tenemos un procedimiento que se ha establecido desde antes. Ese procedimiento creo que ha quedado obsoleto, dice el de organización y métodos. ¿Por qué me está generando cuellos de botella? Demos un ejemplo. Antes era necesario que un informe que venía de la jefatura de contabilidad sea de conocimiento del de operaciones, del de marketing y del de administración. Todas esas unidades tenían que dar sus opiniones del informe de contabilidad y si todo estaba bien con el visto bueno de ellos, llegaba recién al gerente general.
Por ende, generaba mucho tiempo de retraso. El de organización y método dice, ¿por qué se están retrasando tanto en llegar ese informe a gerencia general? El gerente cada vez está enojado porque no le llega ese informe. Y pregunta a contabilidad, que es el dueño del informe, ¿cuándo me va a llegar el informe? ¿Por qué tanto tarda? Y el de contabilidad, pero ya he mandado a que den su visto bueno las diferentes unidades y las diferentes unidades no se rascan en eso, ¿no? Están en otra cosa, están haciendo su trabajo. Nada que ver con contabilidad, porque ¿quién habrá determinado? Pues que yo tengo que ver y dar mi visto bueno, te dirá el de operaciones. Entonces, ¿qué hacemos aquí? El de organización y métodos analiza y verifica. A ver, hay un procedimiento que ya estaba establecido, vamos a abrir ese procedimiento. ¿Ese informe realmente tiene que llegar a tantas personas? ¿Es necesario? ¿A administración? Sí. Administración sí le tiene que llegar. Pero a marketing y operaciones, no. ¿Por qué tanto lío con eso? Entonces, que no vaya. Entonces, el nuevo proyecto dice, implementemos un nuevo conducto sobre ese informe. Ese informe tiene que ir a gerencia con el visto bueno solamente de administración. ¿Por qué? Porque adquisiciones y compras y demás cosas. Ah, ya. Entonces, se implementa ese cambio, que es la siguiente etapa, ¿verdad? Y luego se verifica, a ver, ¿ha funcionado? ¿Ha habido problemas? ¿Hay algo, alguna queja, algo? No, todo está bien. Ah, ya. Se consolida. Y el de organización y métodos cierra ese proceso y dice, el nuevo proceso, que antes era así, ahora va a ser así. Y se consolida y se queda. Entonces, ese es el modelo de Kort-Lewin. Descongelar un proceso antiguo, generar un cambio y volver a congelar de modo que eso se consolide. Existe el modelo del ADKAR. Como les decía, es la primera letra de cada palabra. ADKAR, acrónimo, si no me equivoco, así se llama. Y es también de palabras en inglés. Pero, ¿qué nos dice? Conciencia, awareness, despertar. ¿Qué nos dice eso? Te das cuenta de que algo tiene que cambiar. Como te has dado cuenta, dices, creo que tengo que cambiar. A ver, generaré un proyecto. Y es el deseo del cambio. Das a conocer sobre el cambio que estás planteando, de modo que generes una habilidad en todos, la capacitación para implementar esos cambios que te has dado cuenta que son necesarios y por los cuales has elaborado un nuevo proyecto. Todos los trabajadores involucrados tienen que generar habilidades y comportamientos adecuados y requeridos para eso, para luego generar un reforzamiento. Ese es el proceso del cambio según esta metodología. Pero también tenemos otra metodología. ¿Cuál es la siguiente metodología? Es de los 8 pasos de Kotter, que utiliza en primera instancia la teoría del congelamiento y descongelamiento de Kort-Lewin. Y aquí lo vemos. La primera etapa, los 3 primeros pasitos aquí, es el proceso de descongelar. ¿Y qué nos dice? Establecemos la sensación de urgencia. Vemos cuán urgente es ese cambio en este proyecto o en este proceso. ¿Es muy urgente? Bueno, conocemos y damos a conocer a los grupos de interés, esto, stakeholders significa eso, a los grupos de interés que hay que generar la conciencia de que algo se tiene que cambiar y luego se desarrolla una nueva visión apelando a la razón y a las emociones. ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nosotros nos hemos dado cuenta de que hay un cambio y vemos que ese cambio es urgente, tenemos que socializar con todos de que hay que hacer el cambio necesario, a todos los involucrados, lógicamente, generando una perspectiva de que el cambio tiene que ser real. A partir de ahí, con el descongelamiento, o sea, llegando hasta el punto en el que tienes que dar a conocer a la gente, eso pasas al proyecto, al cambio como tal.
haces una comunicación con una visión nueva, viendo todo el histórico de ese procedimiento, motivas a todos dándoles cierto nivel de empoderamiento para que ese cambio realmente sea efectivo y compartes los resultados iniciales de todo ese cambio que se ha implementado. Si todo eso resulta siendo un éxito, luego pasas nuevamente al congelamiento, que dice, consolidas el documento mostrando los logros que has tenido en este nuevo procedimiento, este nuevo proyecto, etcétera, todo lo que hayas implementado, y cierras. Ese documento se tiene que cumplir, un nuevo documento, como si fuera un manual del trabajo. Entonces, así desarrollamos. Ese es el modelo de los 8 pasos de Kotter que hace uso del modelo de Kort-Lewin. El punto aquí, ¿cómo logramos que eso se implemente? Esas eran las estrategias. Uno, la más típica, capacitación y desarrollo. A cada uno de tus trabajadores involucrados tendrás que someterlos a capacitación. Ellos capacitándose viendo de formación para que puedan hacer y cumplir con las nuevas tareas que le involucra el proyecto o el nuevo proceso y genera además la modificación en su conducta. Por eso habíamos avanzado al principio. Preparación para el desarrollo organizacional. Las personas tienen que estar preparadas para todo tipo de cambio. ¿Cómo las preparas? Con capacitación también, con talleres, con muchas actividades que puedes generar, porque ahora el cambio ha sucedido. Tienen que adaptarse y tienes que capacitar a estas personas para que puedan fácilmente adaptarse a la nueva forma de hacer el trabajo. Por ejemplo, llevar un nuevo software. Nadie conoce el software de buenas a primeras, pero alguien tiene que implementarlo. Se implementa el software y empiezan las capacitaciones para que puedan usar ese software. Eso es preparación para el cambio, capacitándolo. Ahora, ten por seguro que va a haber gente que se va a resistir al cambio. Entonces, hay que tratar de identificar cuáles son esas barreras que hacen que las personas quieran cambiar. Y bueno, trabajar con eso. Utilizando que igual la herramienta de la capacitación y el desarrollo, implementando tecnologías para la habilitación de o mejor dicho, para la habituación a sus capacidades, para el entrenamiento, etcétera. Y bueno, generando evaluaciones que van a ser continuas, constantes, ¿no? Preguntas, dudas hasta aquí, algo que quieran decir. Nada. Sigamos entonces. Auditoría y control. ¿Qué nos dice auditoría y control? Es una terminología muy común entre los contadores, auditores, etc. Auditoría. ¿Estamos cumpliendo lo que nosotros mismos habíamos dicho y nos habíamos comprometido a cumplir? Eso hacen los auditores. El cumplimiento de todos los aspectos inherentes a lo que es la empresa. ¿Ha cumplido con lo que se ha comprometido? Y es lo que se evalúa. Y hace un control de ese cumplimiento. ¿Para qué? Para evitar que no hayan riesgos, que no se incurra en riesgos o en ilícitos. ¿En qué aspectos tiene que ver la auditoría con organización y métodos? Pues, ¿en qué se relacionan ambos? Parecieran que nada tienen que ver. Pero no, organización y métodos ha determinado que se van a hacer nuevos procedimientos, nuevos caminos para llegar a un fin. El de auditoría, tengan por seguro que va a controlar si eso implementado por OIM realmente es, eh, o sea, realmente se ha implementado, si realmente se está haciendo. Si es así, pues bueno, no hay ningún problema, pero ¿y si no? Entonces va a haber un control y se va a decidir si organización
y métodos lo he hecho bien o no. Entonces es importante, por eso están relacionados ambas unidades. ¿Cuál sería el objeto de la auditoría? Básicamente, si hay eficiencia, efectividad, etcétera, si hay riesgos por la implementación de un nuevo procedimiento, y cómo se puede mitigar esos riesgos. Si hay incumplimiento de normativa, si no se está vulnerando la transparencia en los procesos y si se optimiza el uso de los recursos de la empresa. Entonces, todo eso va a verificar auditoría. ¿Qué tipos de auditoría usualmente se hacen? Auditoría operativa, financiera, de gestión, de cumplimiento de sistemas de la información. Eso más deben saber ustedes que yo. Todo lo que concierne al control de los procesos. Entonces, hay un estudio constante que va a estar haciendo auditoría y por ende va a haber un control al trabajo que hace organización y métodos. Entonces, por eso tratamos de analizar a esa unidad organizacional también, que si bien está ajeno al funcionamiento de la empresa, porque básicamente es un ente de control, ese ente de control te va a dar alimento a ti de organización y métodos para mejorar los procesos, qué procesos no se están cumpliendo, en qué se están cometiendo riesgos. Pero además, si tú implementas un nuevo proyecto y ese proyecto no está rindiendo los frutos, quien te va a retroalimentar a ti como organización y métodos es las observaciones que vaya a hacer auditoría interna. ¿Cómo genera control organizacional en OIM? Básicamente con los principios de control organizacional y los tipos de control organizacional. Veamos cuáles son los principios. Los principios de control organizacional: mitigación, prevención de errores. Mientras menos errores haya, bueno, es un buen indicador para que no exista un cambio. Pero si hay muchos errores, inmediatamente hay que identificar del porqué y generar el cambio. El monitoreo continuo a todas las actividades que se vayan a desarrollar en la empresa, como siempre, la corrección y la mejora de cada uno de esos errores que se están incurriendo, siempre atacando a las causas, aquello que causa el síntoma y no al síntoma simplemente, y también el uso de indicadores clave como los KPIs tan famosos que te permiten determinar cuáles son los indicadores de eficiencia. ¿Tenemos preguntas hasta acá? Estos son los principios de control organizacional. Por otro lado, tenemos tipos de control organizacional. Tenemos control interno, control externo. ¿Quién hace el control interno? Hay unidades especializadas para realizar el control interno, como por ejemplo auditoría interna. ¿Quién hace el control externo? Por ejemplo, unidades como las que se contrata desde la misma empresa, como puede ser auditoría externa, pero también a autoridades gubernamentales. Como quienes puede ser, ASFI puede ser, por ejemplo, para la banca. La ATT, por ejemplo, para las de eh, telecomunicaciones y transporte. Y así sucesivamente. Cada rubro tiene su unidad gubernamental que los controla. Control estratégico, que es básicamente la supervisión del cumplimiento de objetivos por parte de los niveles de dirección y de gerencia. Y el control tecnológico, que bueno, es una tarea constante y continua, que muchas empresas han implementado nuevas unidades de control tecnológico, como son ciberseguridad y demás. Entonces, algo que tienen que considerarse en el control organizacional. ¿Hay herramientas y métodos de auditorías y controles? Claro que sí. ¿Cuáles son esas herramientas? Los KPIs y los OKRs, que no está acá, indicadores claves de desempeño, indicadores claves de desarrollo, que se tienen que gestionar como si fueran eso, básicamente puntos específicos que hay que conseguir, que hay que obtener. Entonces, si no se están obteniendo, te está dando ya una alerta de que algo tienes que controlar ahí. Ahora hay normativa ISO, que no, bueno, no son normativas, no son estándares de procedimientos.
Entonces, las ISO han implementado categorizaciones de cómo realizar el trabajo de control o cómo identificar algún cierto tipo de calidad, de muchos otros factores que hay ISO para cada cosa, ¿no? Niveles de riesgo, etcétera. Entonces, otra herramienta que utilizan los de auditoría y que les facilitan a los de organización y métodos para para la reglamentación y para también el desarrollo de nuevos proyectos. Existe software de auditoría también e informes y reportes que constantemente se están pidiendo. ¿Cuáles son las tendencias futuras? Con esto es lo que cerramos esta lección. ¿Cuáles son las tendencias futuras en organización y métodos? Básicamente, generar tecnología. Esa va a ser la tendencia futura, no hay otra. El nuevo trabajo, el trabajo del futuro, va a implementar proyectos de automatización, como ya lo habíamos dicho. Esa es una ambición desde antes. Pero actualmente las tecnologías han avanzado tanto que la automatización total cada vez está más cerca. Hay hospitales que ya funcionan sin médicos, que simplemente son robots que hasta operan con índices de errores muy bajos. Entonces, la tendencia en la organización y métodos va a ser básicamente la digitalización. Uso de inteligencia artificial, por un lado, las tareas administrativas cada vez van a relegarse, van a ser menores y la implementación de sistemas de monitoreo remoto, por ejemplo, van a ser cada vez una realidad, que ya está ocurriendo. Entonces, hay que considerarlo, hay que implementar, nosotros podemos hacer uso de esto, no podemos renegarlo porque si dejamos a un lado, por ejemplo, inteligencia artificial, probablemente la competencia te devore. Entonces hay que tener la apertura mental para implementar proyectos en este sentido. Hay que entender que toda la gestión va a estar basada en data. Para eso hay que tener conocimiento en lo que es Big Data y BI, que es Business Intelligence, o sea, inteligencia de negocios, todo en base a macros estadísticos que ya se van facilitando con programas en particular. Como tenemos, por ejemplo, el Power BI, que ya te da lineamientos estadísticos para toma de decisiones. El Tableau, si alguien lo conoce, igual tiene la misma capacidad. Entonces, tenemos posibilidades a eso. El manejo de datos va a ser muy importante y quien toque organizar una empresa, rediseñar la empresa, organizarla, generar metodología, tendrá que entender estas nuevas tendencias. Modelos predictivos también se están implementando, la estadística cada vez es más evolucionada. Ahora ya no es solamente estadística, también se implementa estocástica, que es un proceso mucho más elevado en cuanto a matemática llevada a los negocios, y machine learning. Todas las máquinas ahora aprenden. La inteligencia artificial está constantemente más evolucionada, más sumida en lo que es el negocio también, porque es donde más uso se le da, y las máquinas van a suplantar a muchos de los trabajos humanos, sobre todo los mecánicos, ¿no? Entonces, esa es la nueva tendencia. Con esto estaríamos acabando nuestras dos lecciones referidas a organización y métodos. No sé si hay preguntas, dudas para terminar. Cualquier cosa estamos aquí para responder. Licen, Parece ¿lo que va a mandar al grupo? Disculpe. sí, claro, siempre va a estar en los grupos. Se sube una vez que se termina la lección presencial, digámoslo así, la sincrónica, para que luego se tenga esto en la plataforma. Lo van a tener. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Si no es así, cedo la palabra a nuestra colega de Funde para la lista que corresponde. Conmigo sería hasta aquí. Les agradezco mucho la atención. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden contactarse conmigo por el celular. Las tareas se van a cargar igualmente en la plataforma.
Cualquier cosa estoy para servirles. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Lice, Lice. Muchas Escucho, gracias, escucho, Lice. escucho. ¿Alguien quería preguntar? Lice, le hice una preguntita. Adelante. Le hice una consulta para el tema de los trabajitos. ¿Va a ser grupal, si lo va a subir, o personal? Esa era mi duda, Lice. Seguimos siempre la metodología. Tenemos tareas grupales, que es una tarea es grupal. Pueden hacerlo también individual porque muchas personas no han podido, pero les pediría que más, por favor, hacia mí, manden grupal, de modo que sea para mí también más fácil revisar. Son varios estudiantes. Pero Y las otras tareas son más individuales, que son un ensayo y la participación en el foro. No se olviden de eso también, que se evalúa, etcétera. Eso Lice, ya y lo la van Se a... puede única, hacer individual también, ¿no, Lice? Sí, nuevamente les reitero, sobre todo en una de las tareas, les pediría por favor que sea en grupo. Si realmente no se va a poder, bueno, ni modo, individual. Pero les pediría que sea en grupo para que me faciliten a mí la corrección. Lice, ¿esto ambos lo Lice, subimos o solamente uno? No, no, exacto. lo sube uno, automáticamente yo lo voy a verificar. Les pido también, por favor, no se olviden poner sus nombres en las carátulas. Si no fuera porque la plataforma te permite ver, yo estaría perdido de quién es el trabajo. Entonces pongan los nombres y yo automáticamente les corrijo a todos los que están en la carátula con los nombres. Ay, ay, Gracias, entonces no es Lice. necesario que todos enviemos, ¿no? Por Sí, ejemplo, no si es lo vamos necesario que todos lo a le enviamos envíen. uno. Si lo envían todos, bueno, ya ni modo, pero yo ya voy a haber corregido un solo trabajo y voy a automáticamente ponerle la nota, la misma nota a todos los que están en ese grupo, sin la necesidad de que los otros manden o no. Está bien, Lice, gracias. Listo. Gracias, Lice. Solamente por el trabajo me preguntan, che, nada sobre lo que es la lección. Mm, terrible. luego Bueno, le ya, van, luego le van a estar buscando para que le explique. terrible, Con terrible. los trabajos de ese vamos a zapatear, Lice. Ahorita creo que por lo que era pura teoría, creo que todos calladitos se escuchaba. No, bueno, ojalá hayan atendido. Es lo único Era que que me... pregunte, Lice. Bueno, les agradezco nuevamente. Que tengan feliz fin de semana. Cedo la palabra a nuestra colega de Funde. Conmigo hasta la siguiente. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias, licenciado. Agradecerle primeramente por aceptar la invitación que Funde le ha hecho para que pueda acompañarnos estos 2 días compartiendo sus conocimientos con los participantes. Siempre es un honor estar en sus sesiones, licenciado. Como siempre, el agradecido soy yo y siempre a disposición de Funde y de la uno. Que estén muy bien nuevamente y hasta la siguiente. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego y que tenga buen fin de semana.